Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Estem encantats de tornar a tenir els diàlegs de Sant Jordi i més aquest any amb unes figures tan importants en el món del llibre com són l'Alberto Manguel, la Ingrid Guardiola i el Daniel Innerarity. Els entrevistarà i conduirà els diàlegs el Joaquín Rodríguez, un altre expert en bibliotecas. Felicidades, Joaquín, porque hoy sale a la venta tu libro de Paraíso o de la felicidad de las bibliotecas. Solo por el título, a los de esta casa ya nos gusta. Comprar 100 ejemplares, como mínimo. Vale. I volem anunciar-vos que demà tenim el Jonathan Coe a la Biblioteca Jaume Fuster i el divendres a la Mar García Puig i l'Albert Sánchez Pinyol a la Biblioteca Francesca Bonmesón. I res, donem peu al Joaquín. Cuando quieras, empezamos. Muy bien, muchas gracias. Voy a empezar haciendo una foto del público, si me permitís, porque mi hijo de 19 años, con el que acabo de hablar hace un momento, no cree que en esta clase de debates pueda haber gente interesada. Y le he dicho que le voy a hacer una foto para que lo vea. Así que dicho eso, y ya hablando más en serio, no sé si reverbera mucho, quizás esté muy alto. ¿No? ¿Sí? O yo me oía eco, sí, me oía monitores. mucho eco por detrás. Sí. Bueno, ya más en serio, como les digo, vivimos en una época, y vamos a discutir de esto esta tarde, ¿no?, en la que seguramente tengamos que redefinir muchas cosas, tengamos que redefinir qué es un ser humano, qué es la inteligencia, qué significa gobernar democráticamente y qué papel juegan las tecnologías en la definición de nuestra misma identidad, en la manera en que reflexionamos, nos comunicamos o gestionamos nuestras diferencias y nuestros diferentes puntos de vista, en cómo las tecnologías, y aquí me refiero tecnologías a cualquier clase de antropotecnia, me refiero también a los libros, también a la lectura, también a la inteligencia artificial. Por tanto, por eso estamos representados todos nosotros, ¿no?, aquí. Pues, como les decía, en cómo las tecnologías intervienen en esos procesos, ¿no?, que nos hacen humanos y además que dan forma, configuran nuestras sociedades. Y seguramente no podamos tener mejores invitados para discutir de eso que las tres personas que nos acompañan esta tarde, Alberto Manguel, Innerarity e Ingrid Guardiola. Si intentara hacer una presentación de ellos, siempre quedaría por debajo de sus méritos, por tanto ni siquiera lo voy a intentar. Y además sería tan extenso que ocuparíamos más de 50 minutos solo presentando cada uno de ellos, y me voy a coger al extenso precedente de Jorge Manrique, que saben que cuando en las coplas de su padre tiene que mencionar o enumerar cuáles son los méritos de su progenitor, él dice: sus hechos grandes y claros non cumple que los alabe, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Bien, por tanto, busquen en la red y van a encontrar información más que suficiente sobre todos ellos, pero sí me van a permitir que destaque alguna cuestión que a mí me resulta particularmente interesante o importante de sus perfiles profesionales, biográficos, como autores, muy brevemente, para pasar después a la conversación. Daniel Innerarity, y ya sé que la broma que voy a hacer está excesivamente manida, pero no puedo dejar de hacerla. Es de Bilbao, por tanto hubiese podido nacer donde hubiese querido. Y quizá eso es lo que le haya convertido en un filósofo universal, porque ha trabajado en París, Florencia, Washington, Londres, y particularmente, y es una cosa que a mí me interesa mucho, en Alemania, fundamentalmente, en Múnich, en Heidelberg y, como no, en Frankfurt, que es la meca de las ciencias sociales. Y por eso es, entre otras cosas, discípulo de Jürgen Habermas y de ahí, de toda la escuela de Frankfurt. Y por lo que sé, o por lo que deja traslucir en su último libro, en su maravilla de último libro, y lo digo, he leído sobre inteligencia artificial hasta aburrirme y puedo decir que es un magnífico, extraordinario libro que les aconsejo que lean, escribió todo o parte de él en el despacho de Theodor Adorno, ni más ni menos. Lo que quiere decir que no puede, de ahí que puede salir, que otra cosa puede salir que una crítica de la inteligencia artificial, ¿no? Así que les recomiendo este libro. Ingrid Guardiola, y voy a atreverme a hacer una comparación que espero que no le moleste, o que no le parece excesiva, a mí me recuerda a Hannah Arendt, y me recuerda a Hannah Arendt por el vigor y la energía de su crítica. Si leen su libro, su extraordinario libro, que he leído, terminado esta mañana en el tren, es por el vigor de su crítica, ¿no?,
que no te deja descanso, no te deja tregua, ¿no? Y por su capacidad de generar continuamente conceptos e imágenes fulgurantes que te permiten comprender mejor cómo las tecnologías nos transforman. Y esa va a ser parte justamente de la conversación que vamos a tener esta tarde, ¿no? Cómo podemos hacer para quizá emboscarnos, resistir, ¿no? Cómo redefinir las tecnologías de manera democrática y colaborativa en pos del bien común. Bueno, eso es parte, solo parte, de un libro importantísimo que les recomiendo también que lean. ¿Y qué les voy a contar de Alberto Mangel, que para mí, desde que lo llevo leyendo, que son ya muchos, muchos años, creo que no me queda ninguno de sus libros por leer, incluido este último, Maimónides. Para mí, Alberto siempre ha sido esa aleación perfecta e imposible entre el sabio y el nómada, ¿no? Entre el hombre ilustrado y el peregrino, que tiene siempre un pie en la memoria y la tradición, y ese es un libro, parte de al menos de la idea sobre la que se construye el libro de Maimónides, es esa, ¿no? Esa recuperación de la memoria, ¿no? Esa actualización de la memoria. Siempre tiene Alberto un pie ahí, pero no solamente en Maimónides, sino en todos sus libros anteriores, por supuesto, ¿no? Pero tiene otro pie en su deambular continuo por el mundo, con una mochila ni más ni menos, como ya seguramente sepan todos ustedes, de 50.000 libros, ni más ni menos, que ahora mismo están en esa maravillosa ciudad que es Lisboa, como acabamos de comentar ahora mismo, en el espacio Atlántida, en el Palacio del Marqués de Pombal, y que esperemos que dentro de poco podamos ir a visitarla. Bueno, si les parece con esta breve presentación, vamos a pasar al diálogo, y a mí me gustaría empezar con Daniel, porque en su libro habla hay un párrafo que habla de la MIT Technological Review, de la revista de tecnología que publica el MIT de Boston, del famoso, que en el 2013 publicó un artículo que se llamaba, así lo mencionas, Daniel, que se titulaba «Los macrodatos salvarán la política». Bueno, pero resulta que es que 5 años después negaron esa teoría y publicaron otro que se llamaba «La tecnología está amenazando nuestras democracias». ¿Cómo la salvaremos? Entonces, vivimos aparentemente entre esos dos extremos, ¿no? Y no parece que tengamos una idea muy clara, todavía al menos, de cuál debe ser la relación entre democracia e inteligencia artificial. Por tanto, ¿puedes ayudarnos a desbrozar esa diferencia, esa aparente contradicción? Sí, bona tarda a totes i a tots. Ese es un poco el punto de partida del diagnóstico acerca del mundo o de la actitud del mundo y de la sociedad contemporánea en relación con la inteligencia artificial y con otras muchas cosas, que yo denomino histérica, denomino de histeria digital, porque me parece que falta, probablemente debido a que la inteligencia artificial está viviendo en un momento de gran desarrollo, cuando una tecnología se desarrolla a gran velocidad, en el momento de su desarrollo vertiginoso, dispara todo tipo de alarmas y expectativas al mismo tiempo. Y seguramente es previsible que cuando estos grandes modelos de lenguaje lleguen a una meseta, como hemos estado durante mucho tiempo, la inteligencia artificial ha estado en inviernos la mayor parte del tiempo, ¿no? Donde se desarrollaba una cosa y se paraba, ¿no? Cuando lleguemos a una meseta seguramente tendremos una posición más equilibrada en relación con esto, ¿no? Pero vamos, cuando yo comencé esta investigación hace unos cuantos años, recuerdo haber leído diagnósticos completamente dispares, ¿no? Ese ejemplo que tú mencionas, Joaquín, es de la revista del MIT, la revista de tecnología del MIT, que es una revista seria, no es cualquier cosa, y eso, con 5 años de diferencia, entre medio había habido el escándalo de Snowden, Cambridge Analytica, las injerencias rusas en campañas electorales, y hizo virar completamente algo que se veía como la salvación frente a una política tan ideologizada, polarizada, parecía que era la salvación y resulta que era la ruina, ¿no? Ahora yo creo que estamos en un momento un poco distinto. Ahora me refiero a hoy o antes de ayer, porque las cosas van a tanta velocidad que a lo mejor cambio de opinión y tengo que escribir otro libro, que de momento me gustaría descansar un poco, pero ahora mismo yo creo que lo que estamos viendo es una confrontación, no tanto entre optimistas y pesimistas, como una confrontación entre lo que podríamos llamar aceleracionistas o tecnosolucionistas, por un lado, y Elon Musk, que es el personaje que lo simboliza mejor, y por otro lado, la política en sentido clásico, que sería deliberación, lentitud, Estado, burocracia, procedimientos, ¿no? Y me parece que ahora mismo
Lo que tenemos que resolver es a quién damos la razón o quién se sale con la suya. Si aquellos que, ofreciendo una solución tecnológica a todo tipo de problemas, pretenden prescindir de los procedimientos que son procedimientos inclusivos, de debate democrático, de medición de impactos de las tecnologías, quieren prescindir de eso, y los que siguen pensando que, pese a la lentitud de los estados y la burocracia y la regulación, etcétera, esos son procedimientos que se pueden hacer mejor o peor, pero que son procedimientos para que la tecnología no impacte en la sociedad de una manera brutal, ni en el medio ambiente, sino de modo equilibrado, ¿no? El libro de Ingrid se llama La servidumbre de los protocolos, ¿no? Sí. ¿Por qué, Ingrid? La pregunta es casi obvia, ¿no? ¿Por qué está nuestra vida, la de todos nosotros, subordinada a los protocolos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Y quién o qué diseña e implanta esos protocolos? Yo cojo tu hilo y un poco el de Daniel, porque espero que entre, digamos, el tecnosolucionismo y el estado burocrático haya un término medio. Precisamente el libro cuestiona todas aquellas formas que nos llevan a una automatización de las relaciones sociales, de las relaciones con nuestra propia identidad, etc. El libro empieza con una cita de Marshall McLuhan que dice que el contenido de un protocolo siempre es otro protocolo. Y da la sensación que los protocolos, siendo herramientas, pautas, modelos de instrucciones para hacer quizás más fácil la vida en común, acaban fundando su razón de ser en su propia formalidad, de tal forma que el procedimiento manda por encima de todas las cuestiones, digamos, que rigen la vida en común. ¿Quién los funda? Hay un ámbito público, digamos, que el funda, digamos, los ayuntamientos, las entidades pertinentes, el Estado en general, y luego hay un sector privado que apunto en el libro, que lo fundan las empresas, sobre todo aquellas vinculadas al capitalismo de plataforma. Es decir, yo articulo dos tipos de protocolos, unos que son técnico-burocráticos y otros que son o administrativo-burocráticos, y otros que son tecnosociales, más en concreto aquella tecnología digital que permite formas de socializar. Los protocolos son temporales, es decir, que como bien supimos vivir en experiencia en carne propia durante el confinamiento y la COVID, ¿no? Allí todas y todos supimos lo que era un protocolo de actuación ante una situación de emergencia, lo entendimos, vimos que era útil en sus andanzas, digamos, en sus fines sanitarios, pero luego lo que se quedó instalado como una especie de rumor de fondo, como un ruido que no se desvaneció con el fin del protocolo universal del 2023 que mencionó Pedro Sánchez, ¿no? El 2023 se acabó el protocolo, pero el rumor de fondo seguía. Y nosotros habíamos interiorizado de alguna forma esta rigidez, este orden, este recto proceder al que nos mandó de una forma necesaria el protocolo sanitario. Gracias, Ingrid. Alberto, mi primera pregunta sé que va a ser también quizá demasiado obvia, pero creo que sigue siendo, aun con todo, necesaria y pertinente, ¿no? Y es, ¿qué puede hacer hoy todavía la lectura para convertirnos en seres dotados de, y lo dices muchas veces en todos tus libros, luego abundaré en todo esto, ¿no? En seres dotados de discernimiento propio, de capacidad de elección o de juicio autónomo? ¿Qué puede hacer todavía la lectura por nosotros en este nuevo ecosistema? Bueno, ante todo, quiero felicitarte por ser tan buen malabarista. En una conversación constelar protocolos con inteligencia artificial y Maimónides, lector en el siglo XII, me parece un milagro de estrategia retórica. Yo no sé cómo contestar tu pregunta en el contexto que nos has presentado, porque yo soy un hombre del siglo XIX. Mi última tecnología es la imprenta
y la imprenta tipográfica, no la imprenta más avanzada. De manera que frente a los protocolos, frente a lo que llaman inteligencia artificial, y voy a pelearme con Daniel porque no quiero llamar a ese sistema ni inteligencia ni artificial, podemos hablar de eso. ¿Qué hace un lector? Bueno, yo tengo que remitirme a 25 siglos atrás, y cuando Platón cuenta que a Sócrates se le ocurre esta leyenda de la invención de la escritura, habla del dios Tot que va a ver al faraón y le ofrece, entre otras cosas, la invención de la escritura. Y el faraón la rechaza porque dice, si acepto la escritura, la tecnología de la escritura, usemos esa palabra, mi pueblo acabará con su memoria, no sabrá cómo usar la memoria, no sabrá cómo recordar. Frente a la tecnología de hoy, que confieso no uso, el peligro me parece el mismo. Remitir a un instrumento la responsabilidad de nuestros actos. La lectura nos enseña a reflexionar, nos enseña a usar nuestra imaginación. La literatura nos enseña a través de esa imaginación a desarrollar nuestra empatía y construye historias que nos advierten de todos estos peligros, y podemos, por ejemplo, hablar de la historia del golem, que encarna esa idea del instrumento que se convierte en tirano. Y me detengo allí. Gracias, Alberto. Sí, Daniel, no sé si me escucháis bien. Es que nosotros tenemos mucho retorno y mucho eco aquí. Un mundo humano, dices, has escrito mucho sobre democracia, no solamente en este libro, ¿no?, sino en libros anteriores, los que te leemos y te venimos siguiendo, en fin, lo sabemos bien, pero en este, claro, vuelves a profundizar aún más en su relación con la tecnología y cómo la tecnología configura nuestro mundo, ¿no?, en nuestras relaciones. Un mundo humano, dices, tiene que ser un mundo negociable. Tiene que ser un mundo donde germine la reflexión, el debate, la crítica, la argumentación razonada, la competencia de ideas y diferentes puntos de vista. La cuestión, por tanto, es, ¿están diseñados los algoritmos actuales para ayudarnos en esa tarea o no? Déjame que conecte con lo que decía Alberto y paso a intentar contestar a tu pregunta. Cuando me invitasteis a este acto, yo me hice la misma pregunta. ¿Qué tenemos que ver tres personas con tres libros tan heterogéneos, pero que al mismo tiempo es tan seductor venir aquí, ¿no? Y estar con Alberto, al que conozco desde hace mucho tiempo y he leído un montón de páginas, a Ingrid un poco menos para mí porque es un poco más joven, pero también me interesa mucho, sí, no un poco, ¿no? Sí, mucho más. Digo que yo. Groseramente, ¿no? Mucho. Sí. Bueno, y me parecía, digo, ¿a quién se le habrá ocurrido esta idea de juntarnos, a ver si tenemos alguna afinidad común, desconocida? Y dándole vueltas a esto, al final he pensado que los tres estamos pensando en algo así, algo que tiene que ver con la reflexividad. Ingrid, el protocolo le parece que, si he entendido bien, que es algo que impide, limita la reflexividad, los automatismos en general. Alberto es el sabio de la lectura, nadie ha escrito tanto como él acerca de qué significa la lectura, y la lectura es una actitud respecto de en este caso, un texto que implica una reflexividad, un tiempo lento, etcétera, ¿no? Y bueno, y yo me he planteado en el libro esto que tú me preguntas, ¿no?, que es, vamos a ver, la democracia es una forma de organizar la convivencia en virtud de la cual se supone que los humanos somos autores de nuestras decisiones. Eso se va realizando a lo largo de la historia y con distintos formatos, y mejor o peor, en diversos tipos de democracia, fundamentalmente lo que llamamos ahora democracia representativa, ¿no? La cuestión es hasta qué punto
una sociedad que ha depositado mucha parte de su decisión en sistemas algorítmicos, y además esto ya lo anuncio, por si alguien pensaba que esto era una moda pasajera, esto va a ir a más, y además tiene que ir a más. Yo creo que tenemos que ir a más porque la complejidad solo se puede gestionar con, lo voy a decir para provocar un poco a Ingrid, con más automatización, que hace falta más automatización. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos hacer para seguir considerando que esas decisiones en parte o en todo automatizadas o algoritmizadas son consecuencia de nuestra libre voluntad? Esa es la gran cuestión, ¿no? Yo no tengo una fórmula mágica, no lo voy a solucionar aquí, entre otras cosas porque además si lo soluciono no compraréis mi libro, ¿no? Pero tampoco en el libro está, no lo voy a engañar, no está la fórmula, pero sí que hay alguna idea de que los humanos en el ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde los datos, el diseño de los algoritmos, hasta su interacción, supervisión, regulación, los humanos tenemos que estar en ese proceso en distintos momentos, de distintas maneras. No es lo mismo el ejemplo, la carrera de ciencias de la computación hoy en día es una carrera muy masculinizada, ¿no? Bueno, pues de eso no puede salir nada bueno, hay poca diversidad ahí. Los rostros con los que se hace el reconocimiento facial son rostros que vienen de fotografías y el 90% de las fotografías que hay en el mundo, por decir una cifra, son de hombres blancos, ¿no? Y como consecuencia de eso se saltó aquel escándalo de una vez que una máquina de reconocimiento facial le pusieron un rostro de una mujer negra y la identificó como un chimpancé. Normal, no es inteligente, efectivamente, no es inteligente. Y ve la cantidad de fotos que hay y dice, un chimpancé, normal, no le podemos reprochar nada. Lo que nos podemos reprochar es a los humanos que eso no lo hemos configurado bien, ¿no? Entonces esa sería mi idea, ¿no? Que diseñemos el ciclo de vida de la inteligencia artificial pensando momentos, intervenciones, diversidad, según los aspectos de esa tecnología. Siguiendo con algoritmos y con la manera en que modifican nuestra percepción y nos condicionan, Ingrid, tú dices en el libro que llevamos décadas con la imaginación hipotecada, ¿no? Es una de esas imágenes que lanzas, ¿no? Y uno enseguida se da un salto en el sillón, ¿no? Es verdad, tenemos la imaginación hipotecada porque dices que los algoritmos son los auténticos artífices de los pictures in our heads, ¿no? De las representaciones, ¿no? que nos hacemos en nuestras cabezas de la realidad. La cuestión, por tanto, es cómo funcionan y cómo consiguen esos algoritmos condicionar nuestra visión de las cosas. Estupendo. Voy a empezar con Alberto y esta imagen de un pasaje del Fedro, ¿no? De Platón, que es seguramente uno de los pasajes más citados porque aún es importante, ¿no? Esta idea de si la escritura será un fármaco para la memoria o bien nos confiaremos tanto al artefacto que delegaremos nuestra experiencia directa de las cosas, con lo cual la memoria se verá perjudicada. Creo que sigue como alegoría, como escena, sigue funcionando para unos artefactos que yo creo que son algo más que prótesis externas, en ese caso los algoritmos, ya no es solo que tengan este carácter artificial, y artificial no es malo, digamos, y protésico y externo a nosotros, que esto podría ser incluso un ejercicio de cooperación, de mutualismo bastante interesante, sino que funcionan de un modo que no nos permite que sirvan para fijar o como mínimo para herramientas de fijación y de alimento para la memoria personal. Sigo con Daniel. Lo de la negociación creo que es importantísimo. Precisamente, yo analizo la tecnología siempre desde lo social, los usos y los efectos que generan en los cuerpos que se encuentran insertos en estos ecosistemas tecnohumanos. Por tanto, no hablo desde la política, no hablo ni tan solo desde la filosofía, sino desde un humanismo crítico, desde una perspectiva entre sociológico y algo filosófico. Pero me interesa mucho describir los estados de las cosas y los objetos. Por eso,
el propio artefacto es lo que impide precisamente, o los algoritmos con los que se nutren, es la negociación. Ahora Daniel hablaba de los sesgos inherentes a la mayoría de estos algoritmos. Los sesgos es algo que forma parte de nuestra historia milenaria cultural, ¿no? Digamos, que es algo que llevamos de fábrica. Las primeras películas Kodak tampoco detectaban las caras de la gente racializada con pigmentación más oscura, es decir, de negros, y estos patrones se van repitiendo, ¿no? Porque quien diseña las herramientas sin duda es un tipo de personas muy concretos que pertenecen a una clase social, de género y cultural muy específica. Lo de las pictures in our heads, en el libro aparece a través de Walter Lippmann, que se celebra como el centenario del libro sobre la opinión pública, publicado en 1922, que para mí es un libro fundamental porque explica precisamente cómo generar consenso, cómo generar un mismo relato mental a la gente porque él deduce de que lo que imaginamos es lo que después haremos. Entonces es mejor incidir en las pictures in our heads, es decir, los arquetipos, estereotipos, él lo llamaba y no lo decía en un sentido peyorativo, él hablaba que los estereotipos eran una herramienta muy útil para, en una época compleja a nivel de volumen de información y de interacciones, pues facilitar la comunicación entre semejantes. Entonces estas pictures in our heads ahora mismo nos vienen dadas por el scroll. Es muy difícil que dos personas se correspondan con una misma imagen, incluso tengo dudas de que sean imágenes, es decir, hemos pasado de un digamos, sustrato cultural basado en la representación a uno basado en el infoestímulo y en una iconografía muy sensorial, muy invasiva, que rehuye o descarta siglos, digamos, de historia del arte. Creo que ya es otra cosa y esto sí que sin duda lo primero que hace es hipotecar nuestra imaginación y luego seguir ahondando en los estereotipos del momento, que si queréis ya podemos hablar más adelante, pero paso la palabra. Regresando a la cuestión de la memoria, porque yo creo que es una de las cuestiones que están en el sustrato de la obra de Alberto, ¿no? Todos sus libros, también en Maimónides, pero también en toda su obra, ¿no? Y permíteme señalar que en ese diálogo de Platón en realidad estaban equivocados, porque al final es verdad que se perdió la memoria oral, pero gracias a que se transcribió, dialogamos con los muertos y les conocemos, ¿no? Y claro. Sócrates lo sabía, porque claro, cuando sí. Cretino le dice que le va a contar un discurso que oyó, Sócrates dice, prefiero leerlo. Claro, claro. Me lo llevo. Y quiero leer un párrafo breve, muy breve, de otro libro tuyo. Voy a, si nos da tiempo, a leer varias cosas de tus libros. En El viajero, la torre y la larva, que es un libro que se publicó en Fondos de Cultura Económica, decías, brevemente, vivimos en un presente constante. También tiene mucho que ver con lo que dice Ingrid, ¿no? Atrapados en el emblema de la pantalla resplandeciente que siempre está abierta frente a nosotros y nos sugiere que ya que hemos confiado nuestra memoria a una máquina, podemos ignorar el pasado en todas sus manifestaciones y así descartar las consecuencias de nuestras acciones. Y eso me recuerda una viñeta del Roto, que en El País una vez aparecía un tipo delante de un ordenador que decía ahorraos los recuerdos, nosotros almacenamos vuestros datos, ¿no? Algo parecido. Bueno, la cuestión, por tanto, Alberto, es si olvidamos los archivos, las bibliotecas y cualquier otro depósito de la memoria, ¿qué nos puede ocurrir como sociedad? No tengo una bola de cristal, pero soy enormemente pesimista viendo el mundo en que vivimos. Lo que dice Ingrid, lo que dice Daniel, son posibles estrategias en un mundo que acepta esas estrategias, acepta un ciudadano activo. Estamos en un mundo donde el ciudadano está perdiendo conscientemente y aceptando esa pérdida su poder de actuar en la sociedad. Entonces, eso es una consecuencia de la pérdida de memoria social y memoria personal. Nosotros, como tú citaste, estamos viviendo en un presente continuo que para la Edad Media era la definición del infierno. Entonces, ¿qué sucede si no recordamos? No podemos usar la experiencia del pasado. Hannah Arendt, en su libro sobre el totalitarismo, dice precisamente eso, que el totalitarismo quiere que olvidemos, que
estemos en el presente de lo que el sistema totalitario declara y entonces no buscamos instrumentos en la experiencia del pasado. La literatura es el recuerdo, la crónica de nuestra experiencia del pasado. ¿Por qué los gobiernos totalitarios quieren suprimir bibliotecas, como lo está haciendo el innombrable ahora en Estados Unidos? ¿Por qué quieren suprimir la literatura? ¿Por qué quieren suprimir las palabras del idioma? Es extraordinario que estamos frente a un gobierno totalitario que decide que 173 palabras de la lengua inglesa no pueden aparecer en nada que el gobierno apoye, entre ellas mujer. Entonces, estamos realmente en un periodo de amnesia voluntaria. Yo creo que estamos al final de nuestra especie, soy completamente fatalista, ninguna especie dura una eternidad, las cucarachas tienen una vida mucho más larga que la especie humana y que estamos al borde del suicidio colectivo. En ese contexto, la pérdida de memoria nos ayudará a soportar nuestra muerte colectiva con menos resistencia. Gracias, Alberto. Ya les previne que soy pesimista. Sí, sí, no. Vamos a regresar, si te parece, Daniel, al centro al corazón de tu libro, ¿no? Que es la cuestión de democracias y datos, ¿no? Porque se habla de la democracia de los datos, lo mencionas regularmente, se habla incluso de democracia electoral aumentada, incluso se habla de democracia directa e indirecta, ¿no? Mencionas todos estos conceptos y se habla de todos ellos como si fuese de una panacea que nos convertiría en el centro de una toma de decisiones mediante la recopilación exhaustiva de nuestros datos, de esos datos que vamos dejando, ¿no? de ese trazo que vamos dejando en la red. La cuestión, por tanto, es ¿podemos realmente basar nuestra convivencia en esa clase de recolección? ¿Podemos creer que es así? Bueno, lo que pasa es que yo, después del anuncio del fin del mundo de Alberto, no puedo pasar frívolamente a contestar tu pregunta, que tiene que ver con el futuro. Tú eres joven, tienes que ser optimista. Yo ya puedo ser pesimista. Sí, pero ya llevo mucho tiempo de joven, o sea que ya tampoco te creas que es... Te dará experiencia. Es para tanto, ¿no? Entonces, algo tengo que decir sobre esto, aunque solo sea para levantarme mañana y trabajar, ¿no? A ver, le voy a decir un poco provocativamente a los dos, ¿no? Con cosas que habéis dicho los dos, ¿no? Kant formula la idea del sujeto moderno, consciente, en el centro, con esa idea de el yo tiene que poder acompañar a todas mis representaciones, ¿no? Y yo creo que desde entonces hemos estado, bueno, no es culpa de Kant, sino de más cosas, yo creo que hemos sobrevalorado la presencia de la subjetividad en los procesos. Y le hemos dado demasiada importancia a esto. Y probablemente hemos sobrevalorado la memoria. Es decir, yo veo una dimensión de emancipación en la pérdida de memoria. Y la memoria tiene una dimensión también que estudió Nietzsche muy bien, de resentimiento, de carga pesada. A mí se me olvidan las cosas. Hombre, tengo la suerte de que hay gente a mi alrededor que me la recuerda de vez en cuando, pero también que tengo un teléfono donde tengo mis datos, otros móviles, apunto en un sitio. Hay una frase tú citabas a Lippmann, y un contemporáneo suyo, también norteamericano, Whitehead, decía una idea que me encanta, ¿no? Que es la civilización humana, lo dice de dos maneras distintas. La civilización humana aumenta a medida que hay cosas que los seres humanos podemos hacer sin ser muy conscientes de ello. Es decir, en los automatismos hay un elemento de emancipación también, ¿no? Y hay otra idea similar que es, no podríamos saber muchas cosas si solo supiéramos aquello que supiéramos de primera mano. O sea, realmente, tal y como hemos configurado el mundo, yo creo que para bien, lo hemos configurado a base de una enorme delegación. Esto es fabuloso, por un lado, porque nos permite confiar en otros, conocemos muchas cosas
donde no hemos estado, sabemos de muchos países, sabemos de física nuclear sin tener ni idea de física, pero porque nos fiamos de gente que lo sabe, etc. No hemos leído todos los libros que ha leído Alberto, pero él nos los ha contado muy bien, lo cual es una gran ventaja. La parte negativa de esto es la angustia de nos estarán engañando. Realmente los libros que Alberto nos cuenta, que dice que tiene en su biblioteca, ¿no serán invenciones suyas? A lo mejor, ¿no? Sí, la mayor parte son inventados por mí. Me lo temía, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi idea, más que contestar a tu pregunta, si te parece, o si quieres la contesto, ¿no? Pero para no ocupar demasiado tiempo, ¿no? Pero tal y como está configurada la conversación, ¿por qué no pensar que estamos sobrevalorando la presencia de los sujetos en los procesos? Pero estás haciendo el elogio de los lotófagos. Probablemente sí. Sí, un poco sí. Quería estar seguro. Sí, o de la confianza, o de la división del trabajo. O sea, este mundo nuestro es tan complejo que no tenemos más remedio que dividir el trabajo a la hora de abordarlo y confiar unos en otros. Y no perder tanto tiempo sumando y restando, porque para eso ya tenemos una calculadora. Y seguramente los protocolos, sé que me estoy metiendo ya en un berenjenal, seguramente los protocolos nos ahorran pensar. Yo a las 7 de la mañana no soy capaz de pensar qué camisa me voy a... ahorrarte pensar? ¿Por qué quieres ahorrarte pensar? Para poder pensar en aquello en lo que vale la pena pensar. Yo no quiero pensar qué camisa me voy a poner mañana. Sí. A las 7 de la mañana yo no soy capaz de tomar esa decisión. Es que otra cosa que está sobrevalorada es el derecho a decidir, ¿no? No tiene nada que ver. Esto, me pido la palabra por todo, lo que va diciendo. Perdón, no lo tenía que haber dicho. O sea, yo creo que hay una libertad que consiste en decidir, pero también hay una libertad que consiste en no tener que decidir. Porque tú crees que, por ejemplo, preguntarte una gran pregunta como ¿qué es la identidad humana? No depende del hecho que practiques la reflexión de qué camisa ponerte a la mañana. El no pensar en la camisa me permite dedicar ese esfuerzo a preguntas más profundas. ¿Y de qué manera aprendes a reflexionar? Eso ya. Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo y con los dos en que hay muchas cosas de la cultura contemporánea que nos empujan hacia un lugar en el que hay muy poca reflexión, ¿no? O sea, que hay una presión del automatismo, de los lugares comunes, de los tópicos, de los automatismos, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo quisiera contemplar esto también como una cierta emancipación, ¿no? De que hay cosas en las que no... o sea, la democracia es autodeterminación, es libre, es autogobierno, pero hay un elemento en la democracia, también en el libro lo planteo, hay un elemento de delegación, de no tener que estar continuamente tomando todas las decisiones, ¿no? Bueno... Sí, por múltiples alusiones, digamos. No, yo alertar que el libro, sobre todo, no es herencia, digamos, del planteamiento dicotómico de Umberto Eco, apocalípticos o integrados. Precisamente intento evitar cierto dualismo, es decir, el tener que escoger entre el dualismo excluyente que plantean filósofos como Achille Mbembe, de on-off, no, sin duda no, ni tampoco la integración radical de la singularidad, de solo un mundo, digamos, híbrido posthumano, ¿no? Esto, sin duda, no. Hay una segunda parte quizás más ético-estética en el que planteo esta teoría de los efectos con relación a la relación de las subjetividades individuales y colectivas con los entornos digitales, incluso la posibilidad de una intimidad artificial, etcétera, ¿no? Como un poco tirando el hilo por aquí, sin intentar juzgar demasiado estos nuevos contextos híbridos. Yo separaría lo de un mundo de segunda mano y la delegación. Yo creo que la cultura es un producto de segunda mano siempre, es decir, somos producto de los otros. Yo me siento una basurera, una ruina
viva, digamos, y precisamente el libro intenta hacer ahondar en el fantasma comunitario que implica toda forma cultural, ¿no? A rodearme de gente que quiero llevar encima como un ejercicio de memoria, es decir, que vuelva Littmann a la palestra o Mumford, y también como un gesto de agradecimiento. Con lo que pues, yo me siento en esa vida de segunda mano. Y lo de delegación, claro, sí, es un mundo muy sobre papel el que plantea. Podemos delegar si previamente todos, digamos, entendemos las herramientas que tenemos entre las manos, todos disponemos de una gestión del tiempo un poco propia, si más o menos hay al mínimo de autonomía o soberanía en algunos de los aspectos de nuestra vida, que no estoy muy clara, que estemos en el mejor momento con relación a esto. Permitidme decir que cuando respondiendo también a algo que decía Daniel, yo me levanto por las mañanas repitiéndome casi siempre, sobre todo cuando vengo a actos como este, para no hacerme excesivamente pesimista, una frase de Raymond Williams que seguramente conozcáis todos, que dice que lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible y no la desesperación convincente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que intento aplicarme en debates como este, porque si no, estoy totalmente perdido. Y hay, sin embargo, quiero señalarte una cosa, Daniel, porque en tu libro, una cosa que me interesó mucho, yo me dedico también al ámbito de la educación, trabajo en el mundo de la educación, y sin embargo reivindicas que en los procesos educativos la inteligencia artificial no sustituye precisamente ese proceso, ¿no?, de generación de determinadas disposiciones y capacidades cognitivas fundamentales. Que precisamente es eso lo que tenemos que tener muy en cuenta. No hacer esa sustitución demasiado rápido ni demasiado pronto, porque de lo contrario, efectivamente, puede que no desarrollemos capacidades fundamentales, ¿no? Entonces, claro, tú dices por una parte, sí, deleguemos, perfecto, sí, automaticemos, deleguemos, pero sin embargo, no todo, no podemos delegar todo, ¿no es verdad? Sí, de hecho esta distinción que se hace entre nativos y migrantes digitales, que no es muy correcta porque todos somos migrantes digitales, todos hemos aprendido esto, ¿no? Sobrevalora las habilidades del nativo digital, ¿no? Y yo defiendo que los que somos migrantes digitales, o sea, los que hemos vivido, porque yo a pesar del aspecto que tengo, yo viví en la época en la que no había internet, ¿no? Y los que hemos pasado de, no sé por qué os reís, los que hemos pasado de aquel mundo a este, podemos tener una visión, una experiencia del mundo más rica, como aquellos que pasaron de las culturas orales a las culturas escritas, ¿no? Porque hemos vivido en los dos mundos a la vez, ¿no? Y, no necesariamente más ricas. Bueno, quizá más diversas, no lo sé. Distintas. Una sí. Cultura oral tiene el mismo valor, la misma fuerza que una cultura escrita. Sí, claro, pero Platón vive en el Godner. No estoy hablando de culturas presentes de nuestro tiempo que son orales. Sí, porque además en la cultura actual hay aspectos orales y aspectos escritos, ¿no? Entonces, nosotros no... Yo todas las operaciones matemáticas que hago, que os podéis imaginar de la complejidad que son, tanto por ciento del IRPF, o sea, todas las hago con una computadora y tal, tengo una calculadora y meto ahí los datos, no me preocupo. Entonces, yo ahora mismo no sabría hacer, casi no sé ni sumar, pero he aprendido a sumar. Es decir, nosotros somos de una generación que aprendió ciertas operaciones que luego ya no realizamos. Entonces, la pregunta es importante, ¿qué gana uno aprendiendo cosas que luego no va a usar? Pues simplemente saber de qué se ha librado. Claro, y un claro. En eso estamos de acuerdo. A mí me pasa con los protocolos. Cuando ya he aprendido uno, queda obsoleto, ya no sirve, ¿no? Sí. Entonces tengo que volver a empezar. En el patronato de tu fundación, Alberto, está Marianne Wolf, a la que yo he leído muchísimo, y fue la primera que desarrolló un concepto que llama cerebros bitextuales, que es, claro, ante la obviedad de que nuestros niños, nuestros nativos digitales, van a desarrollarse en un mundo completamente, en un ecosistema completamente digital, van a desarrollar capacidades completamente distintas a las que nos damos nosotros, que somos nativos tipográficos, efectivamente. ¿No crees que pueden convivir y que deben convivir, que debemos ampliar el concepto de alfabetización?
dos cosas. Una, lo que Marianne Wolf sugiere y advierte, que ningún uso de un instrumento es inocente. Cuando usamos un lápiz o usamos una computadora, cuando usamos una máquina de escribir o un automóvil, el cerebro crea pasos neuronales, hay un otro mapa que se configura. La configuración de esos mapas tienen ventajas y desventajas. En algunos casos nos permiten hacer más cosas, en otro caso, como Ingrid mencionó, ya no usamos eso y eliminamos, o el cerebro elimina ciertos pasos neuronales. Todo eso es normal. El peligro está cuando, por ejemplo, si nosotros decidimos que vamos a usar un automóvil para transportarnos de un lugar a otro y no usar las piernas se atrofian. Lo mismo sucede con elementos en el cerebro. Yo no soy neurólogo, de manera que lo explico muy mal. La segunda parte, voy a ser breve, es que toda tecnología, como decía Daniel, las tecnologías avanzan de más en más rápidamente, pero toda tecnología, en la experiencia, pero Ingrid y Daniel saben más de esto, cuando nace una nueva tecnología, la tecnología no sabe exactamente para qué va a servir. Y entonces toma prestado el vocabulario de la tecnología anterior y declara que la tecnología anterior ha muerto. Sucedió, por ejemplo, con la fotografía y la pintura. Bueno, la pintura no ha muerto, pero toma elementos de la fotografía y la fotografía empieza siendo naturalezas muertas, retratos, todo lo que hacía la pintura. Y esto me parece que es más o menos lo mismo con la tecnología electrónica, que empieza creando iPads que son una reproducción de la tableta de arcilla mesopotámica, o lectura en un scrolling como los papiros de la antigüedad. De manera que hay un tiempo que se desarrolla para cada tecnología y la tecnología va a encontrar, o nosotros vamos a encontrar, no quiero antropomorfizar la tecnología, nosotros vamos a encontrar para esa tecnología una utilidad. Lo que me preocupa a mí, y voy a acabar con esto, es que estamos en un momento en que el poder del ciudadano para determinar el uso de una tecnología, de un instrumento, está siendo censurado, limitado, y están los gobiernos totalitarios educando a estos ciudadanos a no usar su imaginación, a no usar estrategias liberatorias. Y hablando de distorsiones cognitivas, Ingrid, por favor, sí, contesta. Porque es interesante, sí. Porque une lo último que ha comentado Daniel y Alberto, es Wilhelm Flusser separa precisamente entre herramientas, máquinas y artefactos o dispositivos. Dice, las herramientas y las máquinas pues, nos dan soporte, es decir, operan a una escala mayor que nuestras capacidades humanas, ¿no? En el cálculo y en otros procedimientos. Mientras que los artefactos lo que hacen es cambiar nuestra forma de estar y de relacionarnos con el mundo, pero del todo, ¿no? Y aquí tú has hablado del componente neuro, sin duda. Yo en el libro no hablo es decir, no es un libro de neurociencia. Hay una parte que se llama la sociedad del cerebro, pero es para hablar lo que rodea precisamente al cerebro, pero sí que hablo de neurocultura porque la mayoría de las informaciones que se comparten operan a este nivel, ¿no? de confiscación de la atención a un nivel del neuroestímulo, podríamos llamarlo así. Ya no es una imagen, ya no es incluso la palabra contenido ha quedado un poco ya desfasada, sino que es un neuroestímulo, un poco en la línea de pasaje de los lotófagos de la Odisea. Creo que en el libro aparece también y está quizás bien hallada.
Y quería decir algo. Sí, claro, el problema es que yo no hablo tanto de algoritmos, sino más bien de plataformas sociales. Sí que hay algún apunte de inteligencia artificial, pero es un espacio tan... Es lo que llama, Jordi Pujol hablaba de los protocolos como la plástica del poder. Estos espacios han devenido sin duda la plástica del poder económico, financiero y político actual. Entonces, cuando hablamos de delegar, primero tengo que conocer y establecer una relación de confianza y de reciprocidad con aquel ente, aquel artefacto y la política que la sustenta para poder establecer una relación mutualista y no una relación de lo que algunos llaman tecnofeudalismo o como quieran llamarlo. Antes de implicar al público en la conversación, que me gustaría hacerlo a continuación, he tenido la suerte de disfrutar durante 50 minutos de esta conversación con estos tres maestros y ahora, por favor, sería el momento de que todos ustedes también disfruten de ello. Pero antes de hacerlo, Ingrid, y hablando de distorsiones y empobrecimiento cognitivo, hay al menos 2 lugares en el libro, al menos 2, que ahora mismo recuerdo. Uno en el que hablas justamente de que la mente es un espacio en disputa, es una imagen muy interesante, ¿no? Y hablas de neurocapitalismo, ¿no? Cómo influye justamente la estrategia del capitalismo en la configuración de nuestras mentes, pero hablas también de otra paradoja muy interesante y también relacionada con ello, ¿no? Porque dices que la riqueza aparente de la información, hablas mucho sobre la supuesta riqueza de plataformas, etcétera, etcétera, en realidad lo que genera es pobreza de la atención. Y ahí podríamos encadenarlo con la lectura y cómo, en fin, y cómo se distorsiona la atención. Pero, ¿qué hacemos para resistirnos a esta clase de cosas, ¿no? A esta clase de empobrecimiento, ¿no? Y de sí. Yo no tengo la solución. Sí. Ahora voy a ser como muy prosaica, pero me cambié. Se murió un móvil que tuvo una vida útil de creo que 10 o 12 años. Y ahora... va demasiado deprisa. Ahora parezco una bolilla con toquilla. Sí, pero va demasiado rápido. No me permite establecer una relación operativa con la máquina. Yo parto siempre de los efectos que me producen las cosas y luego intento hacer abstracción y generalizar. Y sin duda hay un efecto, un poder mágico. Es decir, aquello de Marcel Mauss, ¿no? De que antes las civilizaciones eran mágicas y tenían una presencia de elementos técnicos mínima y ahora tenemos un aumento de presencia de elementos técnicos enorme y una poca presencia de elementos mágicos, pero se han escondido, digamos, detrás de todo esta pirotecnia digital como mínimo, ¿no? Entonces, la velocidad para mí es un elemento que impide, sin duda, tener una relación de consentimiento con la máquina, para decirlo en términos muy sociales. Luego, para mí, lo problemático es lo que decíais de la transición. Es decir, que no ha habido una transición, no ha habido una migración. Se ha dado por hecho de que la digitalización se tenía que hacer de forma exabrupta y con la pandemia ya fue total. Entonces, ahora rehacer yo lo llamo violencia es muy complicado. Rehacerla sin tener que negarla, sin tener que negar el contexto en el que nos hallamos. Pero se tiene que rehacer y para rehacer tienes otra vez abrir la máquina, tienes que entender que tenemos entre manos. Yo no ofrece solución. Esta mañana estaba en el programa de Marc Giró y él vendía que había una solución en el libro, no había una solución. No hay, pero hay un epílogo un poco tramposo en el que hablo de ecosistemas mutualistas y es un poco un apunte poético para ponerme yo en problemas para seguir investigando, más o menos es algo así. Una buena razón. Yo creo que es el momento de que puedan participar y preguntar a nuestros invitados esta tarde. Así que, por favor. Buenas tardes. Gracias por vuestras ideas, me han encantado. Os quería proponer un tema. Yo cada vez que pienso que somos muy incautos, la sociedad actual, somos muy en català es diu un ànima de canti, somos muy ingenuos y digamos que entendemos que la tecnología, la primera tecnología, la segunda, la tercera y ahora la inteligencia artificial, entendemos que las tecnologías nos benefician profundamente en nuestras vidas, nos mejoran las vidas y por tanto es como una sensación de que
alguien que construye estas tecnologías tiene una cosa como buena hacia el mundo mundial, hacia la humanidad, y nos están dando cosas maravillosas para que nuestras vidas sean más fáciles, más cómodas, más maravillosas. Yo aquí veo peanuts, veo cacahuetes. Es decir, yo creo que nos dan cacahuetes y ellos se quedan oro, se quedan diamantes y se quedan lo que tiene más valor, que son muchas cosas, entre otras la gran información, la correlación de la información, etc. Por tanto, me gustaría saber si en algún momento seremos revolucionarios, si la sociedad se va a plantar y va a ser revolucionaria y vamos a dejar de tener la boca abierta para que nos tiren cacahuetes en la boca y vamos a entender que no nos dan más que cacahuetes, que lo importante, que el oro y los diamantes los tienen ellos, gracias a nosotros. ¿Queréis acumular preguntas? O... Yo Sí, creo sí. que si contestáis, bueno, Yo me mejor para que no se pierdan. atrevo a decir algo porque Por favor. yo me reconozco en esa ingenuidad. La ingenuidad de pensar que la tecnología es una cosa fabulosa, que nos libera de... en fin, no sé, pensemos en el trabajo industrial, en nuestras madres o abuelas, fundamentalmente en ellas, ¿no? Y los trabajos penosos que han hecho. O sea, yo creo que, en términos generales, si me preguntan, ¿estás a favor o en contra de la tecnología? Si la elección fuera esa, que no es esa, evidentemente no lo has dicho tú, perdona, no. Si fuera esa la opción, yo diría, estoy a favor, radicalmente a favor. Hans Blumenberg decía, todas las objeciones contra el progreso se podrían resumir en la siguiente afirmación: no hemos ido suficientemente lejos con él. Sí, frente a los reaccionarios o frente a ese retardismo de... ¿no? El problema es que tenemos mala tecnología, es que no tenemos buena tecnología. No es un problema de la tecnología, sino de la mala tecnología. Y otra cosa que quería decir era, creo que tenemos una visión muy determinista. Yo me he dedicado, un tercio del libro es una crítica de la idea determinista de la tecnología, según la cual la tecnología nos va a solucionar problemas de otra naturaleza, y por otro lado una crítica de la idea neutralista de la tecnología, el tópico, las armas no matan a los seres humanos que las utilizan, que es otro tópico bestial. El ejemplo que pongo es, en Estados Unidos, un porcentaje, hay muchísimas armas circulando. Alguien podría decir, ¿qué problema hay mientras no las usemos para matar? Hombre, dice mucho de una sociedad el hecho de que haya tantas armas en los domicilios de la gente. Dice mucho neutro y negativo y positivo. Dice mucho de qué confianza tienes en la policía, en el Estado, en los otros, qué soberanía has delegado en los poderes públicos. Dice muchísimas cosas de la confianza, cómo se ha tejido, con lo cual la tecnología no es determinista, pero tampoco es neutral. Y el ejemplo más interesante que tenemos en estos momentos, ya sé que venir con buenas noticias hoy en día es ponerse a lo oprobio público, pero vivimos en un momento de enorme fragmentación tecnológica. O sea, primero, la tecnología se ha convertido en el gran caballo de batalla. Las batallas hoy en día son tecnológicas. Estamos batallando por tecnología, por el control de la tecnología. Eso ha producido una enorme fragmentación. ¿Y qué tenemos? Un modelo chino, un modelo estadounidense, un modelo europeo, un modelo del sur global, peleando más o menos, ¿no? Eso tiene un aspecto de mala noticia, porque a nadie le gustan los conflictos, y los conflictos se dirimen intereses y a veces se solucionan de manera muy poco equitativa, ¿no? Pero tiene una parte positiva con la que yo me quiero quedar, que es que la tecnología no predetermina lo que vayamos a hacer con ella. Yo recuerdo los años 70, más o menos, 70, 80, cuando empezaron las primeras teorías de la globalización, casi todas venían a afirmar que la globalización tecnológica nos iba a hacer homogéneos, nos iba a uniformizar. La palabra mágica de aquella época, la metáfora más lograda era la McDonaldización del mundo, ¿no? Que no ha sido verdad. O sea, os ha producido a un nivel bastante superficial. Lo que hoy tenemos es
no tenemos un combate humanos versus máquinas, sino humanos que utilizan las máquinas de un determinado modo frente a humanos que las utilizan de otro determinado modo. Por tanto, la buena noticia es la maleabilidad de la tecnología, que la tecnología no prescribe, condiciona, pero no prescribe de una manera absoluta lo que vayamos a hacer con ella. Para mí, para añadir... ¿Habías terminado? Sí. Vale. Lo de los usos para mí es muy importante. Es decir, de un lado, la convergencia de usos en un solo dispositivo es problemática para mí, porque no hace que no se distingan el espacio privado, el espacio social, el espacio político. Entonces, si pensamos en esta gran historia del poder adyacente a la tecnología, por ejemplo, Norbert Wiener, ¿no?, que es un personaje interesantísimo que está en el origen de las investigaciones sobre inteligencia artificial en los años 40 del siglo pasado. Él abría muchas preguntas precisamente en la relación entre tecnología y control. Trabajaba en ello, pero se ponía estas preguntas. De allí hasta las bombas inteligentes actuales, ¿no?, el Lavender que se utiliza, por ejemplo, en el genocidio, en la guerra asimétrica en Gaza, que se utilizan bombas inteligentes dotadas de inteligencia artificial. Toda esta historia lo que ha hecho es esconder las preguntas y unificar contextos, de tal modo que estamos tan entrenados, hablando de imaginación hipotecada, en las imágenes de guerra a través de del ocio que compartimos en nuestro dispositivo, que cuando nos llega una imagen de Lavender ya no sabemos si es el último videojuego online masivo, ¿no?, este videojuego, o es una masacre masiva. Entonces, para mí, aquí hay un problema de diseño, en esta convergencia de los usos en una sola ventana, y además me remite al antiguo temor de la identidad digital única y todo lo que conlleva. Si nos seguimos haciendo preguntas, interesante poder seguir utilizando las herramientas, pero si no ponemos las alertas y las preguntas, entonces para mí sí que la tecnología ya no es ya no son los cacahuetes que buenos están, sino que es algo incluso peor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por este espacio para pensar. Estoy aquí. Quería comentar lo que es la llamada inteligencia artificial, que bueno, que es una automatización y generadora de datos bestial. Por lo menos a mí, no sé si es por edad, me pareció como que fui a comprar el pan, volví y estaba en todas partes. O sea, todo el mundo lo usa, ahora la tengo en el WhatsApp, que me pregunta si en vez de buscar un chat quiero buscar algo en la inteligencia artificial. Está en todas partes, ¿no? Como que no ha habido esa transición de la que hablaban. Si hablamos de los efectos a los que hacía referencia la señora Guardiola, es como, si ya estábamos alienados, que ya veníamos en eso, ahora más fragmentados, ¿no? Porque cada uno en nuestro pequeño mundo vemos además unas realidades particulares. Mi pregunta, relacionada un poco con la democracia, con la legislación, ¿creemos que la legislación sigue teniendo un rol a jugar en esto? ¿Es una vía de racionalizar esto antes de la debacle total, que coincido con el señor Alberto Mangue? Pero, o no, porque siempre va tarde y porque son parte del problema y les interesa que estemos alienados y fragmentados. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo, no sé la parte técnica, pero las propuestas que Ingrid y Daniel están haciendo para controlar la tecnología, para mejorarla, para ser más responsables, ¿quién es el sujeto? ¿Quién va a hacer eso? ¿Los tecnólogos y los dueños de las grandes empresas tienen interés en que nosotros seamos más responsables o no? Yo me hago eco a la pregunta de la señora. Yo diría lo siguiente. Es verdad que hay un desfase brutal y vertiginoso y inquietante entre la velocidad de la tecnología y la lentitud de nuestros procesos
jurídicos, éticos y políticos de deliberación. Eso no sé desde cuántos años se viene produciendo cada vez más exponencialmente y ha convertido en una antigüedad, una pieza de museo, una institución como el Parlamento, ¿no? El Parlamento surge en una época en la cual se daba por supuesto que los procesos de cambio social y tecnológico podían ser moderados, regulados, dirigidos por una cámara donde se juntaban unos señores, porque eran señores además, que en su tiempo libre, en el ocio, además era un espacio de ocio y de discusión, donde había todo el tiempo del mundo y tal, y mientras tanto invadían los troyanos, nos invadían, ¿no? Bueno, es verdad que existe ese desfase, ¿no? Y cómo conseguimos recuperar una cierta sincronía entre las dos cosas es un lío de mucho cuidado, no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, pero esto ha servido ideológicamente para una narrativa muy perversa que es la narrativa de la motosierra, la narrativa de Elon Musk y no la racionalización de la administración, que es una cosa que a mí me encantaría que se hiciera, sino la eliminación de su carácter de contrapeso, de procedimiento, de protocolo, de burocracia incluso. Quiero escribir una cosa próximamente de defensa de la burocracia. Me parece que vivimos en un momento en el que, por favor, que alguien defienda la burocracia, porque es que aquí el aceleracionismo... ¿Por qué es grave el aceleracionismo y esa brutalidad tecnológica? ¿Por qué hay un hermanamiento entre tecnología, cohete, cultura bro, musculación, machismo? ¿Por qué? ¿Cuál es el núcleo de ese hermanamiento? No hacerse preguntas que implican incluir a todos en un proceso, en una deliberación, ¿no? Si lo puede decidir, ya Peter Thiel ya dijo hace mucho tiempo, ¿no? La democracia no es el marco correcto para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad. Ya lo han dicho, o sea, no nos llamemos a engaño, esto es viejo, ya lleva unos cuantos años. Lo que pasa es que ahora tienen poder, han salido de Silicon Valley y están en Washington, ¿no? Y están en Buenos Aires y están, si nadie lo remedia, en París, están en sitios muy relevantes, ¿no? Entonces, me encanta la prisa, me encanta la velocidad. Tenemos que hacer cosas rápidamente, por supuesto, pero si esa prisa se alcanza con dos operaciones, dos ahorros de tiempo perversos que son no incluir a todos los afectados por las decisiones en la toma de decisiones y no preguntarse por los impactos que tiene eso en el medio ambiente, en el entorno, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿a dónde hemos llegado tan rápido? Nos hemos cargado la democracia y nos hemos cargado el planeta. O sea, la gran cuestión es cómo conseguimos ir todo lo deprisa que sea compatible con que aquí vamos todos, no dejamos a nadie y además encima vamos con nuestro hábitat natural. El que me lo resuelva, Elon Musk no lo ha resuelto. Probablemente el Estado tradicional tampoco. Busquemos algo por aquí, ¿no? Ingrid, por ejemplo. Yo por alusión a la burocracia, claro, yo he renunciado a un trabajo no porque exista la burocracia, sino porque el procedimiento yo creo que se ha alejado completamente de sus objetivos. Si el objetivo era, por ejemplo, el bien común o intentar ofrecer una estructura general, inclusiva, que se dirija a todos los segmentos de la sociedad sin discriminación, ¿no? Una herramienta universal, digamos, perfecto, pero ahora mismo está siendo una herramienta al servicio casi de la entropía que está incluso haciendo colapsar la propia idea de servicio público. Entonces, esto es a lo que tenemos que renunciar, porque entonces sí que es dar la razón a los aceleracionistas, es decir, ¿veis? Esto no funciona. El libro no es esto no funciona, es qué infraestructuras y qué superestructuras queremos para que no se impugne precisamente la totalidad. Porque hemos llegado a un punto en que ya no es operativa, ya no es eficiente, incluso desde un punto de vista sociológico diseña un contrato social, unas subjetividades
que se basan en lo impersonal, en la falta de negociación, en la pérdida de confianza, en la dilación eterna, ¿no? Que nunca se termina el procedimiento, nunca se llega a sitio, siempre todo se pospone indefinidamente, aumentar las colas, los concursos y eso, lo impersonal, pero no en un sentido atávico liberador, sino lo impersonal en un sentido de no hay nadie al mando. Hola, bona tarda. Moltes gràcies a Sant Jordi per reunirnos amb aquests diàlegs. Me parece muy interesante y quería hacer una pregunta, pero antes hago una previa. Yo, por circunstancias personales, creo que he pasado desde la Edad Media, cuando nací, hasta los 15 años, en un ambiente rural, bastante, ya digo, puedo recordar la Edad Media. Mis padres emigraron a Barcelona, dentro de la vaciada primera que hubo del campo a la ciudad. Entonces aquí empecé a estudiar, fui a la universidad, llegó el mayo del 68, llegaron el principio de los 70 que fueron muy ilusionantes para nuestra generación. 80 y 90 empecé ya a tener disponibilidad para comprar libros y Alberto Mangel es uno de los culpables de que yo primero aprendí a leer y con él aprendí a entender lo que leía y también a saber escoger lo que probablemente, de acuerdo con mis principios, me interesaba leer. Bien, ahora doy un salto importante y a partir de hasta el año 2000 resulta que yo recuerdo que tenía facultad para marcar un centenar de teléfonos de memoria. Actualmente solo puedo marcar de memoria el 112 y repetir continuamente mi número de teléfono cuando me lo piden. No, confieso que no sé el móvil de mi hija. Y entonces la pregunta es, doctores, ¿esto es malo? Yo no puedo contestarle porque no tengo teléfono. La alegoría funciona por sí sola, ¿no? Tenemos que... No hay respuesta. No lo sé. Pero ¿para qué quieres Daniel. saberte muchos teléfonos, no? Es que... O sea, yo tampoco sé de estas cosas, pero me imagino que el lugar que ocupaba en nuestro cerebro, cosas memorizadas, y que ahora recurrimos a una prótesis que es un teléfono móvil o lo que sea, solo genera un problema cuando lo perdemos. Pero mientras no lo hemos perdido, podemos dedicarnos a otras cosas, ¿no? O sea, es como si dejáramos un espacio libre para dedicarnos a otras cosas, ¿no? Tú citas a Norbert Wiener, hay una frase de Norbert Wiener que me parece fantástica cuando dice el futuro no será un lugar en el cual nuestros robots esclavos nos servirán cómodamente, y yo añado, ni nos reemplazarán, sino una lucha cada vez más exigente para combatir los límites de nuestra inteligencia. O sea, realmente vamos a un mundo en el cual cada vez va a ser más decisivo a qué dedicamos la atención, a qué dedicamos nuestras fuerzas. Yo soy filósofo y como los filósofos somos gente a los que continuamente nos están diciendo que estamos despistados, que no prestamos atención. Yo siempre me defiendo diciendo, yo es que presto atención a otras cosas. Pero realmente, claro que prestamos atención, ¿no? Bueno, veo que Alberto está a punto de disparar y seguro que él tiene una solución Daniel, mejor. Creo detectar una falacia en lo que dices, porque la memoria es casi ilimitada. El cerebro tiene la capacidad de recordar mucho, mucho más que lo que la persona más memoriosa puede recordar.
yo comparto la angustia generacional del señor, y yo recuerdo que aprendía 100 o 200 números de teléfono de memoria porque tenía amigos y quería hablar con ellos, pero al mismo tiempo nos obligaban en la escuela, gracias a Dios, a aprender textos de memoria. Esto no ocurre ahora casi nunca, y esos textos me permitían tener una biblioteca en mi mente que me ha servido muchas veces. El hecho que recordase teléfonos de memoria, aprendiese a hacer sumas en la cabeza, recordase los nombres de las calles, recordase mapas para que no teníamos GPS. Yo creo que fue un entrenamiento de mi memoria para recordar textos de Manrique, de Homero, de San Juan de la Cruz, de Miguel Hernández, que recuerdo aún. Y entonces, una pequeña anécdota personal, cuando tuve una ACV hace unos pocos años y tuve que pasar un largo tiempo en el hospital sin poder leer y sin poder hablar, esa biblioteca de la memoria me sirvió porque mi cerebro me leía todos esos textos que yo había aprendido. Yo, a la memoria, creo que es uno de mis temas favoritos, la relación entre tecnología y tiempo. Y aquí hay un capítulo. A mí, a nivel de apunte biográfico, cuando aprendí, por ejemplo, de pequeña leía poemas de Lorca y luego cuando en el colegio nos los ponían, tuve que decodificar la automatizada lectura que había hecho y trabajar como un palimpsesto encima de este dato. Pero sí que yo sé, por ejemplo, en los griegos que separaban entre el mnemé o el registro de la sensación física, lo que queda en el cuerpo de la sensación física, y la anamnesis, ¿no? Que es un recuerdo que recupera ciertas latencias. Para mí lo interesante de la memoria es poder trabajar en este sistema multicapas, en el conocimiento latente. Me pregunto, aunque hablan en inteligencia artificial, se habla de latencia, pero no es una latencia como de la que hablaban los griegos, ¿no? Esta memoria casi transpersonal, esto para mí sí que se pierde cuando el dispositivo, digamos, nos invita a una relación presentista, como comentaban los compañeros, o del infostímulo. Y hay un efecto sobre el lenguaje también. Quizás ahora también es el momento de ir a los tratados de retórica, ¿no? De Herenio, en el que había ciertas técnicas que vinculaban la memoria con los loci, ¿no? Loci et imagines, los espacios físicos. Y nuestra especie, digamos, a nivel de memotecnia, ha aprovechado la tercera dimensión, el espacio físico fenomenológico, también para desarrollarse. Entonces, este salto abrupto hacia lo bidimensional o digital, con sus propias formas temporales, seguro que afecta, segurísimo, y afecta también al desarrollo del lenguaje. Pero yo no soy lingüista, pero seguro que hay un efecto. Una última pregunta. Hola, buenas. En relación a esa dependencia hacia la propia máquina, y ahora hablando incluso de la memoria, hay un concepto que me está resonando bastante, que es el concepto de la carencia del espíritu crítico y de la conciencia en el uso de la propia tecnología. En cuanto a que lo que han dicho anteriormente, que cuando más se simplifica, más se corta ese paso, ahora poniendo la alegoría de la calculadora, entre la necesidad de sumar algo y utilizar una máquina para que te dé la respuesta, si se marca esa transición sin una capacidad crítica, ¿no creéis que se puede llegar a una simplificación del resultado en cuanto a que, por ejemplo, ahora, hablando, que antes he hablado también un poco
de los aspectos sociales y políticos, sobre la simplificación precisamente de asuntos que por sus características son complejos, y estamos simplificando, y muchas veces partidos políticos los estamos convirtiendo en partidos de fútbol, básicamente. Y ante esa incapacidad de espíritu crítico, ¿no creéis que el futuro se puede convertir, por ejemplo, en una idiocracia, gobernado por idiotas? Hay una figura, hay una metáfora que a mí me gusta especialmente, que es la de sonambulismo tecnológico. Es decir, la idea de que vivimos en entornos todos vivimos en entornos digitales, incluso aunque no lo sepamos, ¿no? Y somos afectados, el paisaje es ya tecnológico y el paisaje es ya de tecnologías digitales. Y lo que nos hace falta es introducir reflexividad. En el fondo, yo este libro lo he titulado Teoría Crítica, pero podría llamar una reflexión acerca, o sea, someter ciertos procesos automatizados o ciertos lugares comunes o cierta computación ubicua, que también es toda esta expresión que se usa, en algo de lo cual tengamos una cierta conciencia y, por tanto, podamos ponernos a distancia, lo cual es una operación bastante difícil porque otras tecnologías eran menos invasivas y eran menos naturales. La tecnología de la inteligencia artificial tiende, por su propia naturaleza, a ser muy poco percibida como tal. Ya pensamos que los cookies son naturales y que lo que nos dan, lo que nos ofrecen las recomendaciones de consumo o de noticias es exactamente lo que queríamos, ¿no? Y tendemos, por comodidad y por otras muchas cosas, a no preguntarnos si eso es realmente lo que queremos, ¿no? Ahora que tenemos Google y que tenemos... O sea, hay un sesgo de pensar que el tener tanto saber y sobre todo tanta información a nuestra disposición hace necesarios otros pasos, ¿no? Y sobre todo pensar que abriendo la ventana encontramos exactamente lo que queríamos y lo que nos convenía. Y por eso yo pienso que tú decías antes el tema de los profesores, ¿no? Yo creo que los profesores, yo cuando empecé a dar clase en la universidad no había Google, no había Internet, y es un ejemplo que pongo siempre, ¿no? Y los profesores nos dedicábamos a dar información, básicamente, y poca cosa más. Depende del profesor. Sí, efectivamente. En mi caso, yo me acuerdo, yo daba la primera asignatura que daba era Historia del Pensamiento Político. Iba un autor tras otro autor y me dedicaba buena parte de la clase a dar datos y libros y referencias y tal. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que hemos hecho? Sin demasiada reflexividad sobre ello. Cada vez ya no competir con Google. Google te va a ganar. Demos, o estamos dando, si lo hacemos bien, que esa es otra, criterios para que la gente busque lo que debe buscar, lo más útil, y sobre todo sepa que lo que ha encontrado es precisamente lo que estaba buscando, porque encontrar es facilísimo. Disculpa que te interrumpa, pero quiero volver a lo del profesor. Yo tuve profesores extraordinarios y que ningún Google puede reemplazar es la pasión con la que comunicaban esa información. Y siguiendo el hilo, claro, para mí la reflexión crítica es también capacidad de descripción, de análisis. Incluso creo que tenemos que trabajar en este aspecto, en saber describir el estado de las cosas. En cuanto a los idiotas, yo estoy muy a favor de los idiotas en un sentido etimológico clásico, ¿no? Del idiotez, del que se ocupa de sus asuntos propios, siempre y cuando sea desde el humanismo, ¿no? En el Bolit hemos hecho varias exposiciones sobre las figuras o las subjetividades en los márgenes, pero entiendo perfectamente el sentido de tus palabras. Yo estuve unos días para una charla sobre inteligencia artificial como coqueteando con el ChatGPT, intentando ahondar en esta intimidad artificial, y al cabo de 3 días me di cuenta de que el chat se había convertido en mí, que era
una situación casi tautológica, narcisista en el peor sentido de la palabra, es un ejercicio de duplicación, ¿no? En catalán se diu donar peixet, me daba en exceso lo que sabía que ya me iba a gustar. Y entonces ahí no hay... La negociación desaparece, la dialéctica o el diálogo desaparece, el conflicto tan necesario en cualquier diseño de espacio social desaparece y a lo mejor sí que hay una idiotez en estas propias relaciones. No hay tecnología peligrosa si se sabe describirla y analizar un poco los usos y funciones y derivas, pero hay tanto capital y tanto departamento de marketing detrás que para mí una de las cuestiones esenciales es cómo se han ido humanizando o antropomorfizando las herramientas, ¿no? El Google era como mínimo te ponías lo que te decían en las clases, una booleana, ¿no? Si esto, luego lo otro y una fórmula lógica. Tenías que saber un poco de lógica para empezar a usar la herramienta. Ahora es una conversación permanente en voces que han sido adaptadas para tener un timbre, una dicción y un acercamiento concreto en el modo conversación, ¿no? Se han ido humanizando, escondiendo, mimetizando todo lo que nos recuerde a su origen maquínico o artificial. Para mí siempre es necesario desnaturalizar el propio contexto, importante. Es hora de concluir. Tengo que despedirme de todos ustedes y debo confesarles que yo he tenido dos privilegios y me voy a rogar uno más. Los dos privilegios primeros, cuando la Biblioteca de Barcelona me invitaron, tuve la suerte de que me invitasen, he pasado un mes leyendo la obra de estos tres magníficos autores. He tenido la oportunidad ahora en directo de discutir con ellos y de disfrutar de todo lo que han dicho, así que les tengo que invitar, por supuesto, a hacer lo mismo, lean su obra, discutan con ellos, aunque no estén presentes, pero están sus textos. Y el tercer privilegio que me voy a reservar es que me firmen al primero de todos sus libros. Así que si lo desean también lo pueden hacer porque los van a firmar a horas y se ponen ustedes en la cola, lo pueden hacer. Muchas gracias a todos.